Bien, en esta oportunidad vamos a dar inicio a la unidad 3, que está dividida en dos partes. En la primera parte vamos a tratar acerca de los requisitos o requerimientos y en una segunda parte vamos a tratar sobre el estudio de viabilidad del sistema. Bien, en cuanto a requerimientos, la determinación de requerimientos es una etapa fundamental en la construcción de sistemas o de software. Es el momento en donde nosotros, no es el momento, sino que el requerimiento expresa la necesidad de información que tiene un usuario, un cliente, una organización. Entonces, para graficar qué es lo que pasa desde el momento en que el usuario o cliente expresa su necesidad hasta que ésta se materializa en alguna función del software, pasa por diferentes estudios y por diferentes personas. Entonces, cuando el usuario comunica lo que quiere, por ejemplo, la primera imagen dice, así lo explicó el cliente. La segunda, así lo entiende o lo interpreta el jefe del proyecto. Así lo diseña el analista interpreta y diseña un modelo. Así lo escribe el programador, que escribe el código que va a hacer funcionar esto. Así lo describió el de marketing y por último, lo que el cliente realmente necesita. Una gráfica que nos muestra muy claramente el problema que tenemos no solo en cuanto a la comunicación, sino también en cuanto a la interpretación de lo que otro quiere o necesita. ¿Por qué? Y fundamentalmente porque hablamos lenguajes distintos, ¿sí? Ustedes escuchen hablar a un profesional de determinada disciplina y se van a dar cuenta que cada profesión tiene un lenguaje técnico específico que uno se acostumbra a manejar y después le parece muy natural. Y ese lenguaje técnico específico no es manejado ni es una forma de comunicarse con el resto que no lo domina y no lo entiende. Entonces, como la parte de requisitos es fundamental porque es donde nosotros interpretamos o debemos interpretar correctamente lo que el cliente necesita, porque después lo vamos a transformar en software. Esa etapa es la que ahora vamos a estudiar con mucho cuidado, cómo se educen requisitos, cómo se documenta y cómo se transmite para que otra persona del equipo de desarrollo de software, que obviamente no hizo la deducción del requisito, pueda interpretarla y modelar una función software con respecto a ese requisito. ¿Qué es lo que pasó y lo que está pasando? A ver, tampoco es que estamos tan exentos de que no pase, pero ¿qué es lo que pasó hasta el advenimiento de esta metodología de requisitos o esta ingeniería de requisitos? El gasto anual en proyectos software en Estados Unidos es donde se llevan las estadísticas y podemos hablar de aproximadamente cuánto se invierte en software. Es de unos 250 billones de dólares, invertidos en aproximadamente 1.750.000 proyectos, de los cuales el 31,1% van a ser cancelados directamente, no se van a hacer. El 52,7% costarán un 190% más de lo estimado. Es altísimo el porcentaje de costos que existen sobre lo que se había estimado. Un 16,2%, o sea, una parte muy pequeña, será finalizada a tiempo y dentro del presupuesto, pero el producto final poseerá aproximadamente la mitad de los requisitos iniciales. Es decir, de todo aquello que esos clientes han solicitado, ese software construido contempla únicamente el 50% de lo inicial. Bueno, mucho se desestima por cuestiones económicas,
por situaciones así como de tiempo, a ver, es imprescindible que lo tenga ya, entonces el resto se va a desarrollar más tarde, o lo solicitado por el cliente no era viable. Es decir, hay muchas razones por las cuales se desestiman requisitos iniciales. No, no siempre es error, ¿no? No siempre es porque hubo una mala inducción. Generalmente es porque al ver los costos que implican esos requisitos, entonces probablemente los clientes los desestimen. Bueno, en estudios anteriores se refleja que el 45% de los errores tienen su origen en los requisitos y en el diseño preliminar. O sea, de todos los errores encontrados en el software, el 45% corresponden a requisitos mal educidos, mal obtenidos o interpretados. Y el 56% de los errores que tienen lugar en un proyecto software se deben a una mala especificación de requisitos. Es decir, estamos hablando de que los requisitos son los que realmente nos pueden hacer fracasar el proyecto. Es decir, una mala educción. Educción es obtención. Una obtención deficiente de requisitos, es decir, requisitos incompletos, requisitos mal expresados, requisitos mal interpretados, mal modelados, mal diseñados, nos llevan al fracaso del proyecto software. Entonces, esta es la etapa donde hay que poner mucho mayor énfasis y cuidado en cómo se hacen las cosas. Los factores principales que conducen al fracaso de los proyectos software son la falta de comunicación con los usuarios, requisitos incompletos y los cambios en los requisitos. Falta de comunicación con el usuario porque no voy y hablo lo suficiente como para relevar todo lo que tengo que relevar. Entonces, eso deriva seguramente en que los requisitos van a estar incompletos. Los cambios en los requisitos son los cambios que se producen en cualquier proyecto. Un proyecto software nos lleva entre 2 meses y 2 años, no sé, depende de la envergadura del proyecto. Entonces, durante todo ese tiempo cambian los requisitos y claro que cambian, porque cambian la normativa, porque cambian las necesidades del cliente, porque cambia la situación económica. Entonces, a ver, que no va a haber cambios, claro que va a haber cambios en los requisitos. Yo fui y relevé que el cliente ahora necesita esto, pero en el transcurso de lo que voy haciendo, desarrollando, investigando, modelando, hay modificaciones. La vida es esto, es cíclico, es cambio. Y bueno, tengo que tener un proyecto lo suficientemente flexible para que pueda adaptarse a esos cambios. No le voy a decir al cliente, ah, no, esto que necesitas ahora no lo pongo. No, ¿sí? Entonces, ¿qué es un requisito? Dice que los requisitos se sitúan en la frontera sociotécnica de los sistemas. Y esa frontera es borrosa, es inconsistente. ¿Por qué sociotécnica? Porque cuando el cliente me solicita algo, me lo dice en su lenguaje natural y en sus términos y según las necesidades de su industria, su empresa, su organización, tiene que ver con lo social. Sí, será técnico, porque me está pidiendo una funcionalidad de un software, me está pidiendo una funcionalidad del sistema, pero él no me lo va a explicar en términos técnicos, me los va a explicar en sus términos sociales. Por ejemplo, imaginemos que podría haber dado lugar al CIGEI. A ver, lo que podría haber dado lugar al CIGEI es que las compras están retrasadas. ¿Cómo me lo cuenta el cliente, el dueño de la organización de la empresa? No me va a decir, desarrollame un software que haga esto. No, no, no. Él les cuenta el problema. Ese problema, el informático lo interpreta de tal forma que para dar solución a ese problema o a ese requisito, construye funciones software que van a dar soporte y van a agilizar o a corregir algunos procesos de la organización. Entonces, el requisito es esto que el cliente expresa según sus necesidades, requerimientos, según sus gustos. A mí me gustaría que mi organización trabajara de tal manera. A mí me gustaría
que haya más fluidez en el trabajo documental o en la registración contable. Eso, de esa forma nos habla el cliente, por eso es socio técnico. El cliente jamás nos va a decir cómo desarrollar software y prefiero que no lo diga sinceramente, ¿sí? Aunque muchos creen que son Bill Gates, pero no, 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 no. El desarrollo de software, déjenselo para el profesional que ha estudiado la disciplina y que es capaz de hacer esto, interpretar problemas del mundo social para transformarlo en funciones de un software que le dé solución a ese problema. Entonces, según M. Jackson, los requisitos son donde lo formal se encuentra con lo informal. Los requisitos están vivos, emergen, interactúan, cambian, desaparecen. ¿Qué es entonces la ingeniería de requisitos? Bueno, la ingeniería de requisitos es una serie, es un conjunto de métodos, de técnicas, de herramientas que nos permiten educir el requisito, descubrirlo, documentarlo y mantenerlo actualizado a lo largo de la vida del proyecto. ¿Sí? Es fundamental, es la definición de lo que tengo que producir, es la definición del software, del sistema de información que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hace? Es la generación, dice, de las especificaciones correctas que describen con claridad el comportamiento del sistema. ¿Sí? Se pretende minimizar con esto los problemas con los que nos encontramos en el desarrollo del sistema. Si yo tengo un buen comienzo, es decir, si yo interpreto de entrada correctamente lo que el usuario, el cliente necesita, el desarrollo de este sistema me va a ser más fácil. Entonces, las fases en las que se divide la ingeniería de requisitos son la determinación de requerimientos y el análisis de requerimientos. Para la determinación de requerimientos, vamos a decir, ¿qué es un requisito? ¿De qué se trata? Es una condición, una característica o incluso una restricción que tengo que cumplir o que el sistema tiene que cumplir, ¿sí? O es un componente del sistema para satisfacer un contrato, una norma, especificación. Entonces, dice que puede ser una restricción. ¿Eso qué significa? Que el requisito puede ser una necesidad o puede ser algo que no haya que ser, algo que tenga que restringir en el proceso. Ya lo vamos a ver. Es una capacidad del software solicitada por el usuario para resolver un problema y cumplir con un objetivo. ¿Qué es? Es esto que acabamos de decir, ¿sí? O sea, nosotros nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Qué es? Y, por ejemplo, es una solicitud para pedir materiales. ¿Y quién la hace? Y bueno, la hace cada empleado desde su lugar de trabajo. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es lo que genera o da origen a una compra? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, mira, para realizar esta tarea, nosotros primero tomamos una planilla, anotamos ahí lo que necesitamos, se la llevamos al jefe para que la firme y nos autorice, de ahí la llevamos a la sección compras, es decir, me están contando cuáles son los pasos. ¿Cuál es el producto obtenido? Y el producto que se obtiene de este proceso es una solicitud autorizada para iniciar una compra. ¿Cómo puedo estar seguro que lo hice correctamente? Entonces, tiene que haber una etapa de control, tiene que haber alguien que controle. Ah, sí, sí, el que controla es el jefe. El jefe, antes de ponerme la firma, controla qué es lo que estoy solicitando, ¿sí? Entonces, estas son las preguntas fundamentales para obtener un requisito. Y el análisis, es decir, la etapa posterior a la obtención del requisito, y el análisis del requisito se puede dividir, dice, en 5 áreas de esfuerzo. Primero y antes que nada, reconocer el problema. A ver, es fundamental reconocer el problema. Muchas veces apuntamos a cosas que no son problemas reales. Entonces, determinar la determinación del problema es lo fundamental, porque si no estamos solucionando cosas que no existen. Entonces, reconocemos el problema, se hace una evaluación
de eso. Y una síntesis. A ver, en este tema me dicen, por ejemplo, el cliente me dice, tengo abarrotado el sector compras. No se dan abasto, no salen las compras, no me llega el material, no sé qué pasa. Bueno, entonces tenemos que definir si realmente existe un cuello de botella. Hacemos una evaluación del problema y hacemos una pequeña síntesis, ¿sí? Una descripción de cuál sería el problema. A partir de ahí habrá que modelar la solución en términos del software, especificarlo correctamente y revisar. Bien, esas serían las etapas para la determinación del requerimiento. Para escribir o documentar requisitos se utilizan diferentes estándares, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar en esta clase el estándar IEEE 830. Aclaro que este estándar produce un documento que nos hace especificar al detalle cada requisito en unas estructuras muy formales que lo van a trabajar únicamente los estudiantes de sistemas. El estándar IEEE 830 no es para los estudiantes de industrial. Lo van a trabajar únicamente los estudiantes de sistemas. Entonces, antes de ese documento vamos a producir algo que se llama documentos de requisito de usuario. El documento de requisito de usuario es donde redactamos los requisitos que nos dice el usuario. Nos describe el problema actual y nosotros en ese documento de requisitos de usuario es probable que describamos las metas que queremos alcanzar con el desarrollo del sistema de acuerdo a los requisitos del usuario. Posteriormente a eso, una vez que el usuario ha leído este documento y ha dado su visto bueno, entonces recién vamos a hacer una especificación de requisitos de software. La especificación de requisitos de software se hace a partir del estándar IEEE 830, que es el que nos permite, como les decía recién, documentar el sistema o documentar los requisitos en términos del software.